Bien, vamos a retomar el tema de la baja vacunación en esta jornada de otoño-invierno. Y para hablar de este tema estamos conectados con el doctor Luis Ignacio de la Torre, a quien saludamos, además que él es presidente del Colegio Médico de la región. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, bienvenido. Tenemos un problema de audio ahí con el doctor Luis Ignacio de la Torre, a quien saludamos nuevamente. ¿Cómo está, doctor? Hola, pensé que estaba ahí con problemas de audio. ¿Cómo No, ya están no. ustedes? Bien, bienvenido, doctora, a Hora de Noticias. ¿Qué diferencia tiene esta campaña de invierno 2026 respecto a años anteriores, doctor? Creo que nos ha afectado negativamente el hecho de que esta campaña que se inició en marzo nos pilló con un cambio de gobierno. Y ese cambio de gobierno, lógicamente, el gobierno saliente tenía sus prioridades, el gobierno entrante tiene otra, le correspondió instalarse. Y esa instalación, creo que en términos de la campaña de vacunación, ha traído como consecuencia una mayor lentitud y que hoy día tenemos más de 2 millones de mayores de 60 años que forman parte de una de las poblaciones objetivas más relevantes para prevenir la influenza grave y que aún no se vacunan. Doctor, ¿cuál es la situación actual de las enfermedades respiratorias en nuestra región de Valparaíso? Tenemos un incremento de las consultas en los servicios de urgencia por distintos virus respiratorios. El rinovirus ha estado generando bastantes problemas. También lo ha estado haciendo hace unas semanas atrás el COVID, pero ya la influenza ha ido subiendo fuertemente y pasa a ser el virus que más cuadros respiratorios está generando en el presente, hoy día. Doctor, la gente piensa que ya el COVID no está dentro de nuestras enfermedades, pero usted lo acaba de mencionar y creo que es importante que la gente tenga en cuenta de que el COVID sigue latente en nuestra salud. Tuvimos muchos casos de COVID en marzo. Por supuesto que ya mucha gente cuando tiene un cuadro respiratorio no se chequea, no se hace el examen y por lo tanto muchos tuvieron un resfrío que ellos interpretaron como una gripe, un resfrío común, y en realidad lo que tuvieron fue un COVID y no se dieron cuenta. Y en esos casos es importante decir que un porcentaje muy amplio de la población tiene varias dosis de vacuna contra el COVID y ahí hay una protección adicional que no todos tienen contra otros virus. Entonces, formas graves de COVID vemos mucho menos, pero sigue existiendo y sigue siendo de preocupación. Estamos conversando con el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Doctor, ¿qué grupos presentan actualmente las mayores brechas de inmunización y por qué preocupa esta situación? Los mayores de 60 años tienen un porcentaje de vacunación que está bajo el esperado. Para quienes nos escuchan, tienen que saber que cuando tú haces una campaña de vacunación, para proteger a un grupo es importante alcanzar, ojalá, sobre el 80% de cobertura en ese grupo de la población. Y nosotros en el grupo de los mayores de 60 años estábamos bajo el 60% de cobertura como promedio, y eso significa que hay 2 millones de personas mayores de 60 que son quienes se enferman más y se enferman más gravemente por influenza. Y cuando digo se enferman más es porque muchos de ellos actúan como cuidadores, por ejemplo, de sus nietos, de sus sobrinos, y entonces el niño en edad escolar le trae el virus de influenza, el adulto, en este caso mayor de 60 años, se enferma y puede tener neumonias graves por influenza y ellos son los que eventualmente tienen más riesgo de morir. También las embarazadas tienen una cobertura que es menor a la esperada y los enfermos crónicos también están teniendo una cobertura menor y son todos ellos los grupos de mayor riesgo de desarrollar la influenza grave. Ahora sí, ¿qué medidas de autocuidado son las más importantes, doctor, para prevenir estas enfermedades respiratorias en el actual invierno que ya se nos viene encima? Bueno, la primera es la vacunación para aquellos virus respiratorios que nosotros tenemos vacunas disponibles, donde tenemos la del COVID, la de la influenza. Para los niños lactantes menores de 6 meses tenemos la del virus respiratorio sincicial, que es muy grave, y también hay protección contra algunas infecciones como el sarampión, que debido a algunos brotes se está tratando de impulsar la vacunación en quienes no tienen esa cobertura realizada. Y por otra parte, las medidas de higiene ambiental, ventilación de los espacios, ventanas bien abiertas, que es fácil decirlo, pero con los días de bajas temperaturas que hemos tenido es difícil llevarlo a cabo, y la ventilación en espacios comunes, una micro, un vagón del metro, una oficina donde recibimos público. Si la ventilación es mala,
en 15, 20 minutos tú ya estás respirando el aire que otras personas respiraron antes, y ese aire puede tener partículas virales y ser un foco de contagio. Estamos conversando con el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. ¿Cómo se está preparando la red asistencial para enfrentar el aumento de consultas durante los meses más fríos, doctor? Bueno, generalmente se preparan con la campaña de invierno, que es una estrategia que permite aumentar la dotación de personal. Sin embargo, debido a los recortes presupuestarios que se han anunciado por parte del gobierno actual y que para nuestra región representan cerca de 12.000 millones de pesos, sabemos que hay restricción a los contratos de honorarios de personal adicional, y eso quiere decir que en muchos casos la dotación no reforzada va a ser la que le va a tocar hacer frente a este periodo, y por eso el llamado importante a la ciudadanía es precisamente que se coloquen las vacunas que están disponibles para que de esa manera podamos evitar los contagios y tener menos consultas de urgencia. Doctor, ¿qué tan importante es el uso de la mascarilla ante algunos síntomas respiratorios en esta temporada? Una persona que tiene síntomas y que usa la mascarilla tiene menos riesgo de contagiar a otros. Por lo tanto, es una medida que estamos usando para proteger a los demás de nuestro riesgo de contagio. Por ejemplo, cuando entramos a una micro, cuando entramos a un vagón del metro, cuando vamos a una oficina, es una buena medida para reducir el contagio. Y en ese sentido, si tuviéramos que escoger, las mascarillas del tipo de la N95 son las mejores porque tienen un mayor poder de filtrado de los microorganismos. Si usted tiene síntomas, ponerse una mascarilla es generar una barrera extra para no contagiar a otros. Y si usted no tiene síntomas, pero va a un lugar donde hay gente, por ejemplo un CEFAM o una urgencia, la mascarilla hoy día es obligatoria para tratar de bajar el riesgo de contagio para usted. ¿Existe preocupación por una eventual alta circulación de virus respiratorio durante este invierno, doctor? Sin lugar a dudas, porque es lo que vimos en Europa y en Estados Unidos en el invierno de ellos que acaba de terminar, y sabemos que esta variante que existe, el H3N2 de la influenza, puede tener un mayor índice de contagios, aunque no son más graves que otros casos, pero si se enferma más gente hay mayor saturación en los servicios de urgencia y por esa parte hay más riesgo de contagio. ¿Qué llamados hacen a las personas que aún no se han vacunado contra la influenza? Que se vayan a vacunar lo antes posible. La vacuna no tiene un efecto inmediato, va a tomar entre 2 a 4 semanas desarrollar una buena respuesta inmune, por lo tanto todavía estamos a tiempo de hacerlo. Si usted está en los grupos de riesgo, vacúnese, es una manera de protegerse usted, y si usted, por el contrario, tiene algún familiar que está en estos grupos y aún no se ha vacunado, ayúdelo a acercarse a los puntos de vacunación y cumplir con este esquema. Doctor, ¿cómo pueden las familias acceder a los más de 180 puntos de vacunación que están habilitados en nuestra región? Mi recomendación es principalmente ir al CEFAM más cercano o ir a los puntos de vacunación. Por ejemplo, ahí en Espacio Urbano, sé que en 15 Norte estaban vacunando, sé que también hay operativos de vacunación en algunas estaciones del metro. Usted puede revisar en las redes sociales de la Seremi o de los servicios de salud, se están difundiendo incluso dónde se está vacunando los fines de semana. Interiorícese lo más cercano a su trabajo o lo más cercano a su casa y vaya a ponerse la vacuna lo antes posible. Finalmente, ¿qué consecuencias puede tener para la población vulnerable no vacunarse oportunamente en este invierno? Primero, contagiarse, luego tener un cuadro de gripe fuerte y eventualmente incluso una neumonía por gripe que puede terminar con una hospitalización, e incluso, y así esperamos que no ocurra, personas con una enfermedad que con la vacuna es totalmente evitable. Doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, agradecerle por su tiempo y por aclararnos ciertas dudas para nuestros auditores y televidentes. Muchas gracias a usted por el espacio, que esté muy bien. Gracias, buenas tardes.